Hola a todos, inversores. Soy José Jiménez, con la dirección de Ismael García Villarejo y la producción de Covadonga La Cruz. Esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 29 de junio. Joaquín Robles, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchas gracias. Joaquín Robles es analista en XTB y, por supuesto, encantados de volver a contar contigo en nuestro podcast. Joaquín, en un día, porque hay que decirlo, otra vez de cuchillos largos en las bolsas. Tenemos al IBEX 35 cayendo más de 1,5% al cierre, caídas similares en Europa. En Wall Street se estaba girando un poquito el S&P 500, estaba ya un poquito en verde, pero en general un tono bastante depresivo en el mercado otra vez, llueve sobre mojado. Y lo primero, Joaquín, vamos con el dato del día que quizás nos haya asustado a los inversores un poco, que es el dato de inflación en España. Los precios se van al 10,2% en junio, rebasan el doble dígito por primera vez en 37 años. De hecho, nosotros en la revista Inversión hemos revisado nuestras previsiones a peor. Ahora ya vaticinamos para final de año un rango entre el 7,5% y el 7,68%. Joaquín, este dato de inflación tan malo que quizás nos esperaba, ¿cómo lo ha encajado el mercado? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué precauciones hay que tener? Bueno, pues lo han encajado muy mal porque es un dato muy preocupante y además siguiendo la tendencia, ¿no? Que parece que cada vez se está retrasando más ese techo de la inflación de lo que tanto se ha estado discutiendo durante estos últimos meses. Parece que ya podría ser quizá en el mes de septiembre y que podría llegar a inflaciones de cerca de un 11% en muchos de los países de la eurozona. Esto lo que pone de manifiesto es que sigue habiendo problemas de suministro en las materias primas, problemas también en las cadenas de suministro agravadas por los confinamientos que ha habido en China durante estas últimas semanas y ejerce todavía más presión sobre los bancos centrales que tienen que actuar de manera rápida y contundente para frenar la inflación. ¿Y desde qué punto lo pueden hacer? Subiendo los tipos de interés. Veremos qué hace el Banco Central Europeo el próximo mes, pero bueno, tiene claro que va a ser una subida de tipos de 25 puntos básicos, pero que va a tener un efecto muy pequeño. ¿Hay algún run entre vosotros, los expertos, de que dada esta tendencia de los precios tan acelerada, quizás el BCE pueda dar la sorpresa y anunciar o preparar al mercado por un ajuste más rápido, no digo ya a lo mejor 50 puntos, o dejar caer que la próxima subida sí será de 50 puntos o quizás más? ¿Hay algún run o todavía el mercado con el BCE está permisivo? La tarea del Banco Central Europeo es muy complicada porque por un lado tiene que mandar un mensaje contundente de que va a hacer todo lo posible para luchar contra la inflación. De hecho, ya va a empezar ese ciclo de subidas, 25 puntos básicos para la reunión de julio. Sí. De hecho, solo descuenta un 25% del consenso de analistas una subida mayor de 50 puntos básicos, pero es que por otro lado la tarea complicada que tiene es que no quiere que se disparen las primas de riesgo y esto es algo prácticamente imposible, ¿no? Porque al final si dejas de comprar la deuda de todos los países, pues empiezan a reflejar la realidad y tienes países como España e Italia con tasas de paro muy altas, con déficit presupuestarios también muy alejados de la media y que obviamente tienen que ensanchar esas primas. Entonces vas a tener por un lado que quieres subir tipos, pero por otro lado que no quieres que se te disparen las primas, por lo tanto vas a tener que ajustar esa compra de bonos. Y en ese equilibrio es donde va a tener problemas el Banco Central Europeo. Sí, quizás por eso las bolsas estaban descontando este escenario con caídas fuertes, no tan fuertes como quizás hemos visto en las últimas sesiones, pero sí considerables. El IBEX, que pensábamos que podría rehacerse, otra vez lo tenemos ahí cotizando por debajo de los 8.200 puntos. ¿Cómo veis al selectivo español? Un poco ya las próximas sesiones y de cara a este verano, que puede ser más movido de lo que tal vez estemos descontando. Bueno, es verdad que tiene una línea de soporte muy importante, los 8.000 puntos, pero pensamos que tarde o temprano va a caer por debajo, ¿no? Al final, lo que hay que tener en cuenta es que la inflación, la subida de tipos nos va a llevar a un empeoramiento económico. Eso va a hacer revisar las perspectivas de las compañías a la baja, porque ya las perspectivas que se tengan de crecimiento, de beneficios, no van a ser iguales, por lo que hay que realizar un ajuste, ¿no? Y esto se hace cuando caen las compañías, por lo tanto va a caer el índice y nosotros lo vemos, ¿no? Durante los meses de quizá agosto, septiembre, en ese entorno de los 7.600 puntos por lo menos. Sí, o sea que pronostiquéis claramente que los 8.000 puntos no van a aguantar si las cosas siguen así. Hay que mirar, Joaquín, también hacia los Estados Unidos, porque el presidente de la Fed, Jerome Powell, acaba de decir que el ajuste restrictivo de la política monetaria de la Fed
quiere que sea todavía más intenso. Es decir, aquí ya esto quizás sean palabras mayores, porque yo creo que el mercado no se esperaba todavía más agresividad por parte de Powell. ¿Cómo lo ha encajado la bolsa un poco estas declaraciones? Bueno, yo creo que ya Powell lleva un mes en el que ha cambiado el discurso, en el que se ha quitado la careta, por así decirlo, y ha dicho, oye, mi preocupación es la inflación y hasta que esto no caiga hasta el 2 o 3%, yo no voy a parar. Y si sube el desempleo, si sube o cae el crecimiento, no me importa porque tengo que hacer algo, y además tiene presiones políticas, ¿no? Ahora, en el último trimestre de año hay elecciones al Senado y si perdiera, ¿no?, la mayoría los demócratas, pues ya tendrían un final de legislatura más complicado, ¿no?, para gobernar. Entonces, sabemos que va a ser 0,75 en el mes de julio, muy probablemente otros 0,75 en el mes de septiembre, ya tienes los tipos ahí en ese entorno del 3%, y a partir de ahí a ver cómo se lo toma el mercado. Pero claro, es que Estados Unidos no es Europa, parte de una posición mucho más ventajosa, con un mercado laboral casi en mínimos históricos en el 3,6%, pues todavía tiene ese margen para que le pueda empeorar la economía mientras pueda seguir subiendo tipos de interés. Con una inflación en estos niveles, con los bancos centrales descontando estas perspectivas que nos acabas de poner sobre la mesa, Joaquín, que no son nada halagüeñas, la estrategia más sensata que pueden seguir los inversores, ¿cuál es? Buscar sectores defensivos, cubrir las carteras. Un poco, danos tu visión. Al final es lo de siempre, ¿no? Es imposible generalizar porque hay un montón de tipos de inversores. A ver, al final, si estás invirtiendo a medio largo plazo, a 5, 10, 15, 20 años vista porque es tu jubilación o la educación de tus hijos o lo que sea, pues puedes tener más paciencia. Al final sabes que este tipo de baches van a acabar revirtiendo y volviendo otra vez a los niveles que tú tenías o superiores. Pero si eres un inversor más cortoplacista, medioplacista, más dinámico, desde luego nuestra idea ahora mismo es aprovechar los rebotes para ir reduciendo exposición. Vemos que las caídas van a ser mucho mayores y cuando volvamos más o menos a los niveles prepandemia, ahí ya podremos empezar a plantearnos volver a entrar en bolsa, que creemos que va a ser durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ir entrando progresivamente. Se ha estado hablando en las últimas sesiones, o quizás en las últimas semanas, de que la inflación podría estar en ese ansiado pico desde que pueda caer. Los datos de hoy en España, desde luego, muestran que no es así. El pico quizás esté más lejos de lo que esperamos. ¿Eso es lo que veis vosotros? ¿Que ese pico deseado de la inflación quizás sea un poco una quimera, pensarlo ahora, que esté a la vuelta de la esquina? Pero es que aunque estemos cerca de ese pico de inflación, todavía hay que bajar. Es que el objetivo del BCE y de las federales es el 2%. O sea, es que tienes que bajar 4 veces. Entonces, ¿cuánto tiempo te vas a tirar en bajar? Y el miedo que tienen, yo creo que los analistas, los economistas, es que para bajar toda esta inflación se lleve por delante la economía. Ya, ese es el problema. Bueno, Joaquín, vamos a ver los valores directores de la bolsa española, los valores que mueven el IBEX, que lo sustentan. Y empezamos por Telefónica, la verdad, de las pocas acciones que hoy estaban ligeramente en verde. Ha aguantado muy bien toda esta tormenta, de hecho está ahí en torno a los 4,8 euros, con los 5 euros en el punto de mira. No sé si porque realmente es el año de Telefónica y todo esto, le llega un momento en el que los inversores están confiando, porque los inversores crean que es un valor defensivo, una combinación de todas las cosas. ¿Cómo se explica esta relativa fortaleza de Telefónica ante estos vaivenes? Pues muchas veces es muy difícil, ¿no?, de explicar. Podemos dar obviamente argumentarios, pero lleva con un plan estratégico muy claro durante los últimos años de reducción de deuda, de evitar mercados no estratégicos, de centrarse principalmente en Brasil, Alemania, Reino Unido y España, y lo está haciendo bien. El mercado no se lo había premiado hasta ahora, está ganando cada vez más competitividad. Yo creo que el punto determinante este año ha sido, en primer lugar, que parece que va a haber una mayor flexibilidad a la hora de fusiones en distintos mercados, lo que sí que esas sinergias, ¿no?, le pueden hacer ganar todavía más competitividad, y que va rotando también su negocio hacia otras áreas más rentables, ¿no?, como la ciberseguridad, como el almacenamiento en la nube, y quizás eso es lo que están premiando, ¿no?, los inversores. A nosotros cada vez que hablamos de Telefónica nos gusta mucho hacer hincapié en el dividendo, porque además es una compañía en el que el dividendo, la remuneración del accionista es un poco más o menos que una cuestión de Estado. Se cuida mucho, se cuida muy bien, quitando los momentos más duros de la pandemia. Es un tema que se ha seguido muy de cerca. No sé si creéis que el dividendo de Telefónica puede ser, digamos, el arma secreta o el arma para volver a hacer confiar a los inversores en la compañía, o para acelerar un poco la apuesta que el mercado ahora sí está poniendo en valor en Telefónica. Háblanos un poco del dividendo. ¿Cuál es vuestra sensación?
Al final, el tema de invertir en dividendo no depende, yo creo que del inversor, ¿no? Hay muchos inversores que no le importa tanto el dividendo. O sea, tú puedes ganar en bolsa porque la acción se aprecia o porque también te da ese dividendo, ¿no? Bueno, ojo, en un contexto de inflación como el que tenemos, por lo menos el dividendo no te va a cubrir toda la inflación, pero una parte sí te la puede mitigar, digamos. Sí, desde luego, pero claro, si el precio de la acción se mantiene constante, ¿no? Y eso lo ves como si fuera un cupón. Yo creo que no deberían centrarse tanto en el dividendo los inversores y sí en las perspectivas de crecimiento. Es verdad que lo que está logrando Telefónica es obtener beneficios, reducir deuda y además pagar ese dividendo, ¿no? Algo que es muy atractivo y obviamente si lo consigue mantener, pues es un valor añadido al accionista. Joaquín, los 5 euros que están acechando ahí, que llevamos semanas hablando de ellos, están al alcance de Telefónica, ¿los puedo rebasar? Nosotros pensamos que sí. El problema es que superando los 5 euros por acción ya las próximas zonas, ¿no? de resistencia las tiene muy amplias. Entonces, en el caso de que los consolide, ya veríamos, ¿no? hasta qué potencial tiene para llegar y sobre todo en un contexto de mercado muy bajista. Perfecto, Joaquín. Otra compañía que estamos siguiendo de cerca, CaixaBank, es el mejor banco del IBEX 35 en junio. Y la verdad es que gusta a los inversores, está gustando. La sensación que existe en el mercado es que está muy bien preparada la entidad para aprovechar la subida de los tipos de interés. Eso es una norma prácticamente para todas las entidades de la banca doméstica, pero algo tiene en especial CaixaBank que está conquistando otra vez a los inversores tras un año pasado que fue duro para la entidad, no fue de los mejores, ¿no? Con toda la fusión, y ahora sin embargo pues hay una fuerte confianza que se van. ¿A qué lo achacáis vosotros, Joaquín? Pues la verdad que es sorprendente, ¿no? Porque sube cerca de un 40% lo que va de año, ha logrado aguantar, ¿no? todas las embestidas del mercado. Si tenemos en cuenta la media del sector europeo, va cayendo un 12% la banca. Sí. En Estados Unidos, que han subido los tipos más y en teoría ensancha, ¿no? Esos márgenes de intereses va bajando también más de un 20%. Y mientras Caixa quizás está siendo muy favorecida o muy premiada porque tiene un negocio mucho más centrado aquí en España. Claro. Tenía también un gran peso, ¿no? de préstamos hipotecarios. Hay que tener en cuenta que aquí en España cerca de 4 millones de hipotecas a tipo variable y al final con la subida del Euribor pues esos préstamos obviamente generan más retorno y bueno, quizá esa puede ser una de las principales bazas, ¿no? Que está premiando a los inversores. Si ves el gráfico por técnico es uno de los pocos valores que con estas caídas que ha habido en junio no ha perdido la directriz alcista. Todavía sigue en tendencia. ¿Creéis que irá más por técnico también, Joaquín? Nos parece complicado ya no tanto por técnico sino por la coyuntura que está viviendo, ¿no? Al final pensamos que ante este entorno va a acabar sufriendo, obviamente a lo mejor menos que otros valores, pero va a acabar pesando. Otro valor que lleva unos cuantos días en el candelero es Indra, Joaquín. Aquí lo que ha habido es una clara injerencia gubernamental, un desastre desde el lado de la gobernanza. Nosotros publicábamos hoy que es posible que todavía vuelva a los 11 euros, pero claro, siempre y cuando el gobierno abandone esta injerencia que hemos visto. No sé si vosotros en XTB también prevéis que al final se normalice la situación, se abandone esta injerencia, o por el contrario, prevéis que esta situación para nada se arregle y que el gobierno corporativo siga hecho un desastre, lo que puede efectivamente lastrar a Indra en los próximos meses. ¿Cómo veis la compañía? Le puede lastrar, pero nosotros pensamos que puede recuperar gran parte de la caída. De hecho, lo ha hecho, ¿no? Desde los mínimos del pasado viernes, cuando llegó a caer más de un 20% y ha recuperado más de un 14%. Es verdad que todavía le queda, pero sí que pensamos que lo puede hacer. A ver, aquí el problema es el daño reputacional que se lleva a la compañía, que al final los inversores pueden ver esa inseguridad, ya no jurídica, ¿no? pero esa interferencia, como decías, dentro de la gestión que puede expulsar, ¿no? a muchos inversores. Pero luego mirando más allá de la compañía, el sector de la defensa se ha comportado muy bien a raíz del conflicto geopolítico y luego estamos viendo como Minsight, su parte de consultoría, está creciendo mucho y eso le puede dar un buen soporte de cara a las próximas presentaciones de resultados en un entorno inflacionario y que a lo mejor este tipo de sectores pues no le afecta tanto. Entonces sí que pensamos, ¿no? que puede ser una oportunidad de compra a pesar pues de la complejidad, ¿no? de la situación. No, claro, sí, yo creo que las perspectivas de la compañía, sobre todo ahora mismo como está el sector de defensa, nunca se han puesto en duda. El problema es que el valor pueda levantar el vuelo teniendo la G de la SG, la gobernanza, completamente descacharrada como la tiene. Es decir, ese es el problema y lo que quizás pueda asustar a los grandes inversores, que al final
generalmente son los que terminan dando el impulso, ¿no? Los minoristas, ¿no? Quizás lleve un tiempo más salvar esa G, no sé, para terminar con Indra, Joaquín. Sí, puede ser, pero lo hemos visto en otras compañías, ¿no? Al final este tipo de conflictos dentro de la gestión, en compañías energéticas, incluso recordando también en alguna bancaria y al final acaban saliendo adelante. Yo creo que al final el mercado lo que premia son los números y cuando veamos la presentación de resultados, si sigue la línea, ¿no? que demostraron en el anterior trimestre, va a tener opciones, ¿no? de recuperar esos 11 euros. Perfecto. IAG, la verdad es que IAG cada día es una verbena. Hasta hace 3 semanas la teníamos ahí en los 1,60, 1,70. Parecía que iba a recuperar los 2 euros. Hoy la tenemos en los 1,30, un soporte crucial para el valor. Lo hablamos un poco esta mañana en la redacción, que nos cuesta encontrar una tesis que se mantenga en IAG, porque la idea de inversión es como la cotización. Cada día es una historia nueva, ¿no? Cuando piensas que va bien, salen problemas en Heathrow. Cuando piensas que esos problemas se han acabado, aparece otra historia con el COVID, o con una variante, o con algún otro factor. Y al final tenemos un valor que, ya te digo, está todos los días metido en la montaña rusa, pero que no, sobre el cual no se puede decir mucho. ¿Cómo ves a IAG, Joaquín? Bueno, IAG nosotros la seguimos muy de cerca porque en XTB el año pasado fue el valor más negociado por nuestros clientes y como bien dices, ¿no? Es muy difícil de pronosticar. Hay que tener en cuenta que los 2 últimos años ha perdido cerca de 10.000 millones. Este trimestre está pronosticado, veremos que era el primero que iba a tener beneficios desde la pandemia. Pero claro, hay que compensar todas las pérdidas anteriores y las emisiones de deuda que ha realizado, ¿no? Entonces, las perspectivas a priori son buenas, ¿no? Porque ya se van acabando en casi todos los países las restricciones al tema de la movilidad y la gente también tiene ganas de salir. El problema es que ahora te juntas con la posibilidad de una desaceleración económica y que mucha gente diga, oye, pues no veo tan bien mi economía particular, por lo que no voy a gastar tanto. Entonces es en lo que está ahora mismo el sector turístico, que por cierto hoy lo ha hecho muy mal, sufriendo tanto. Sí. Nosotros pensamos que a niveles de 1,20 IAG a medio plazo es una muy buena opción, pero también hay que asumir que podemos seguir teniendo volatilidad a pesar de esos precios. Bueno, realmente hoy estaba en 1,30, que es un soporte importante, lo sabes tú. Si lo perdiera, puede tocar esos 1,20 que nos dices, pero es que más abajo está ya el euro, que es el precio de la ampliación, o sea que ya entraría prácticamente en mínimos y además con el miedo a una nueva ampliación de capital, ¿no? Que eso ya sobrevoló durante los últimos meses. El tema de la ampliación de capital, hemos hablado largo y tendido, también con vosotros, como otros muchos expertos. La verdad que la sensación es que no se ve a corto plazo en IAG, pero tampoco nadie es capaz de descartarlo definitivamente, Joaquín. No sé si vosotros os sumáis en esto de que no se puede descartar, o quizás en los que sí lo veis a corto plazo. ¿Cuál es tu visión de la ampliación? Nosotros pensamos que no va a haber, a no ser que la situación persista. Si ahora de repente llegas a break-even y puedes volver a obtener beneficios, porque el objetivo de la anterior ampliación era preservar liquidez, ¿no? Ellos estaban perdiendo millones y millones todos los días y no sabían hasta cuándo. Entonces necesitaban hacer una ampliación de capital. Además, se negaron a que fuera a través de ayudas públicas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el principal accionista es Qatar, el 25% de IAG lo tiene Qatar, por lo que tiene suficiente músculo financiero, ¿no? como para acudir a este tipo de ampliaciones. Nosotros pensamos que no va a ser así, pero claro, este es el entorno en el que estamos, ¿no? Como empecemos con nuevas variantes, nuevas restricciones, inflación, menor consumo, menores viajes, otra vez volvemos a entrar en esa espiral negativa. Aún así, el sector de las aerolíneas, por muy mal que estén, es muy difícil de sustituir. O sea, si quieres viajar de un punto a otro que esté tan lejano, vas a tener que seguir utilizando el avión, para algún transporte de mercancías también, por lo que este tipo de compañías tarde o temprano van a volver a recuperar, ¿no? Bueno, Joaquín, pues ya lo veremos. Ha sido un placer contar contigo otra vez y por supuesto estaremos encantados de convocarte en una próxima ocasión para seguir hablando de los mercados. Pues muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Y a vosotros, inversores, nada más. Por supuesto, muchas gracias por compartir con nosotros vuestro tiempo. Para eso trabajamos, para que os sea útil. Y os esperamos mañana pues, en un nuevo episodio de Cierre de Finanzas.com. Un saludo a todos.